Hola, soy Ángela. Hola, soy Pablo. Hola, soy Alejandro. Somos activistas del grupo Autonomía Trans. Desde septiembre del año pasado venimos negociando una ley trans en Andalucía con los partidos políticos. Hemos redactado un borrador de proyecto de ley. Lo hemos consensuado con los partidos políticos. Hemos acudido a varias reuniones en Sevilla, recorriendo cientos de kilómetros en cada ocasión, Perdiendo días de trabajo. pidiendo un fuerte sacrificio a nuestras familias. Afrontando un gasto que no nos podemos permitir. Y no ha servido para nada. Un año después, el gobierno andaluz y con el texto cerrado sigue negándose a presentarlo como proyecto de ley. Dicen que tengo que perder 4 días de trabajo al año para hacerme revisiones médicas en OTIC de Málaga, en lugar de poder acudir al endocrino que hay cerca de mi casa. Dicen que una psicóloga tiene que autorizar mis tratamientos, que ella sabe mejor que yo si soy una mujer y cómo tiene que ser mi cuerpo. Dicen que no podemos esperar tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Si no eres trans, ¿te imaginas que alguien pudiese decidir sobre tu identidad? ¿Que una psicóloga decidiese si eres hombre o mujer con todas sus consecuencias? ¿Te imaginas si obligasen a tus hijos e hijas a pasar por esto y tú no pudieras hacer nada para defenderlos? Pues así es la realidad de las personas trans. Esta es la situación que está prolongando el PSOE con su negativa a tramitar esta ley. Por eso, el día 7 de noviembre he decidido ponerme en huelga de hambre indefinida y estoy dispuesto a llegar hasta el final. Estamos muy preocupados por lo que le pueda pasar a Ángela en esta huelga de hambre. Los políticos han demostrado que no les importamos nada y por eso nos preguntamos. ¿Permitirán que muera antes de reconocer que las personas transexuales tenemos los mismos derechos que los demás? ¿Permitirán que muera antes de reconocer que las personas transexuales tenemos los mismos derechos que las demás? ¿Permitirán que muera antes de reconocer que las personas trans tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos? Amo la vida, a mis amigos y sobre todo a mis hijos. Pero hay causas por las que merece la pena morir. En estos momentos son 6 personas transexuales las que han decidido iniciar una huelga de hambre. Ángela Gutiérrez, Marc Ambroyé, Kim Pérez, Marta Salvans, Tina Recio. Pedimos que nuestro borrador sea presentado como proyecto de ley del gobierno andaluz, tal y como nos prometieron los partidos políticos Izquierda Unida y el PSOE, e incluyendo nuestras reivindicaciones respecto al acceso a la asistencia sanitaria. Aunque se nos pidió que mantuviésemos el proyecto en secreto, hemos decidido publicarlo. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.autonomiatrans.es. Nuestras reivindicaciones son justas, son posibles y son conformes al derecho. No existe ningún motivo para que este borrador no se presente como proyecto de ley. Nos hemos cansado de que nos mientan y nos manipulen, de que nos hagan promesas que no se cumplen, de sus maniobras de distracción que solo sirven para prolongar la discriminación de las personas trans. Si algo le ocurre a alguno de los activistas en huelga de hambre, la responsabilidad será del PSOE y del gobierno de Andalucía. Ustedes ya son responsables de que cientos de ciudadanos trans andaluces sean discriminados. Cesen la violencia y la discriminación contra las personas trans. O, además, serán responsables de la muerte de nuestras compañeras. Presenten el proyecto de ley integral de no discriminación por identidad de género y transexualidad. Presenten el proyecto de ley integral de no discriminación por motivos de identidad de género y transexualidad. Presenten el proyecto de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de transexualidad.